Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy tenemos para todo el bloque, para los 60 minutos, un invitado muy especial, Lucho Buenavente. Buenos días, Lucho, bienvenido, gracias por estar aquí. Lucho es el director de Vox Populi, que es una firma encuestadora muy seria. Déjenme decirle, lo conozco a Lucho, él no lo va a decir porque es muy modesto, pero yo lo conozco hace muchísimos años. Lucho fue el director del Centro de Estudios de la Universidad de Lima. ¿Cómo se llamaba, Lucho? El Grupo de Opinión Pública. El Grupo de Opinión Pública, la encuestadora más seria que ha tenido el Perú jamás. Y ahora Lucho tiene su propia encuestadora, Vox Populi, es una persona decente. Yo confío a ojos cerrados en sus sondeos y en sus preguntas. No es el caso de otras encuestadoras, lamentablemente, y yo quisiera empezar por ahí, Lucho. Buen día, nuevamente gracias por estar aquí. Buenos días, Uri, y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, al contrario, honrado de que estés aquí. Mira, Lucho, a ver, el Congreso, el ahora disuelto Congreso, en unas semanas antes de que ocurriera lo que ocurrió, estaba a punto de iniciar una investigación a encuestadoras. Entonces, algunos de los representantes de algunas de esas firmas salieron a reclamar y a decir que no tenían por qué hacerlo porque sus encuestas se hacen respetando todos los estándares internacionales, lo cual probablemente sea cierto en lo que a la metodología respecta, pero aquí con varios invitados pero que no son de este métier, hemos debatido el punto, porque probablemente todas las firmas en el Perú y en todos los países usen como método el mismo. El tema, en mi opinión, no es el método, sino las preguntas que se hacen, ¿no es cierto? Entonces, si tú haces preguntas dirigidas o preguntas que no responden a la realidad constitucional de un país, entonces estás contribuyendo a generar corrientes de opinión basadas en falacias o siguiendo los dictados de Dios sabe quién. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el cierre del Congreso? Por ejemplo. Entonces, mi opinión es que una pregunta así no debería ser hecha porque, salvo uno o dos puntos muy específicos de la Constitución, que además, y quizá hablemos de eso, en mi opinión han sido saltados a la garrocha salvo eso, no hay manera que cierres el Congreso. Es decir, por más oposición que el Congreso haga al Ejecutivo, yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, ¿no es cierto? La Cámara de Representantes le hace la vida a cuadritos a Trump todos los días. Trump está al borde del impeachment, del juicio político, pero si Trump o algún miembro del Ejecutivo de Estados Unidos o algún miembro del Congreso de los republicanos saliera a decir hay que cerrar el Congreso, o Gallup en Estados Unidos hicieron una pregunta así, yo creo que los meten a la cárcel o al manicomio, o primero a la cárcel después al manicomio, no sé. Entonces en el Perú como que yo la verdad desconfío. Hay un dicho que dice hay 3 clases de mentiras, ¿no? Las mentiras piadosas, las mentiras de mala fe y las encuestas. Entonces cuando de repente veo que en un mismo día aparecen la misma, ¿está usted de acuerdo con que Salvador sea El Salvador? No sé, yo desconfío. Este es un larguísimo preámbulo, Lucho, simplemente para situar la conversación. No sé si vas a querer hablar o no del tema porque estás totalmente chocando con Chocano. No. Pero adelante. Me parece fascinante hablar del tema y veo en tu pregunta que tu propósito es ir un poco al fondo del tema, porque es un tema que para comenzar siempre se toca superficialmente. Uh-huh. Y te puedo decir que hasta ahora todos los que he escuchado hablar de encuestas son unos perfectos ignorantes en encuestas y dicen cualquier cosa. ¿No? Es como que yo cuestione, el método del psicoanálisis. Nadie cuestiona el método del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo. Es un método. Cuestionan el método de las encuestas, pero nadie conoce el método muestral. El verdadero método es el método muestral, que es el que se usa en las encuestas. ¿Qué lo hizo? Ha recordado Gallup en 1936, por primera vez, entrevistando a 3.000 estadounidenses. Ya eran varias decenas de millones de votantes en esa época en los Estados Unidos. Y pronosticó la repetición de Roosevelt. Roosevelt volvía a ganar. Venció
al republicano Landon. Literary Digest venía haciendo varias décadas de encuestas, no tenían un método científico muestral, repartieron 2.200.000 sobres a 2.200.000 hogares en los Estados Unidos, que se parece mucho a lo que hoy sería el Big Data. O sea, es tan grande la información que entonces el riesgo, lo que hoy luego se conocería como riesgo muestral, margen de error, se diluye, ¿no? Y eso te puede dar cierta certeza. Sin embargo, Literary Digest pronosticó el triunfo del republicano de Landon. Y además era lógico porque Estados Unidos venía de una crisis muy fuerte con Hoover, se había dado una situación muy complicada. Roosevelt no podía arreglar las cosas en un periodo tan corto como el de Estados Unidos, y no de 4, porque el tercer año ya tenemos elecciones en los Estados Unidos. Entonces, pero el clima de opinión cambiaba, el método de Literary Digest era muy largo, muy extenso, entonces te medía un clima de opinión anterior. Y el método muestral se impuso, y de ahí hasta hoy ha progresado ¿Gallup lo hizo por increíblemente. teléfono en esa época? Tengo curiosidad. No, eran actualmente sobres. Gallup lo hace telefónicamente, ¿cierto? Sí. Eran encuestas que destribuían sobres y tú te animabas a responder y estaba pagado el retorno y devolvías Correcto. el Era sobre. un proceso lento y engorroso y dependía Claro. mucho de... Y el clima de opinión cambiaba, ¿no? Y entonces, claro, al final la gente que dijo, bueno, le damos otra oportunidad a Roosevelt. Porque un plazo muy corto para arreglar la debacle económica que se había dado en periodo republicano, pues lo mismo pasó con Obama. El 2008 al 2012, el plazo era muy corto y le dieron otra oportunidad, ¿no? Y era también un demócrata que venía tras una quiebra financiera de un gobierno republicano. Los casos de Obama y Roosevelt son increíblemente parecidos, ¿no? La diferencia sería que ahí ya se usó smartphones, se usó internet y había Ahora, en el nuevos caso medios, ¿no? de la elección de la última, la de Trump, quizá por un sesgo político, porque el mainstream media estaba absolutamente en contra de Trump y perdieron la objetividad, pero no la chuntaron es decir, todos daban por ganadora Sí. a Hillary. Incluso había una portada, creo que de la revista Time o del Washington, no sé, ya estaba lista la portada con la foto de Hillary y todo, simplemente estaban esperando a poner el porcentaje con el cual supuestamente iba a ganar, ¿no? Claro, y el sistema de colegios electorales también te permite que teniendo más votos pierdas una elección. Claro, que fue el caso pero en elecciones anteriores habían acertado y esta vez como que hubo un problema ahí, ¿no? Ahora, eso es cuando digamos, la pregunta que te estoy haciendo, o la repregunta, es capciosa, porque menciono a propósito el tema del sesgo, es decir, dejaron de lado la objetividad porque estaban sesgados y en consecuencia no dieron en el blanco, perdieron en el blanco. Volviendo al Perú, entonces, estamos hablando que lo importante es el método de muestras. Si en ese método introduces, o sea, puede que tengas un método muestral impecable, pero que las preguntas tengan un sesgo. O sea, el gran secreto, me parece, es que tú envías al jurado, estás obligado a enviar al Jurado Nacional de Elecciones tu procedimiento muestral, pero no el cuestionario con las preguntas que hiciste. el cuestionario, la base de datos, las hojas Ahora, de ¿qué supervisión. prueba? Me pongo ¿cómo demuestras? O sea, es un tema de buena fe. O sea, el jurado tiene que creer que el cuestionario que le enviaste es el cuestionario que realmente hiciste, porque Claro. yo te puedo preguntar corbata, te puedo decir corbata amarilla y luego pongo en el cuestionario corbata roja. Claro. No hay forma de probar eso, ¿no es cierto? No. Pero es para cualquiera, ¿no? Igual tú vas a un laboratorio clínico y te pueden dar cualquier resultado. Sí, Y claro. se pueden confundir de sobre y te dan el sobre de una persona Claro, que hay tiene un tema enfermedad. No, entonces hay un tema de cuidados, de responsabilidad, en fin, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el Perú hemos perdido totalmente la fe, no creemos, no hay confianza, ¿no? Ahora, yo creo que si tú haces trampa haciendo encuestas, digamos, los procedimientos muestrales, eso nadie los conoce, me refiero al público masivo, nadie los cuestiona y se cuestionan las encuestas sin un fondo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay la probabilidad de que alguien quiera hacer trampa, y usamos la palabra clara, ¿no? Que es trampa, ¿no? Bueno, entonces falsificas encuestas, alteras la base de datos, puedes hacer lo que quieres. Cualquiera puede hacer lo que quiere y esa información falsificada enviarla al comercio. Creo que es lo peor que puede hacer una empresa encuestadora.
¿Por qué? Porque va a perder prestigio, porque la gente se va a dar cuenta de eso, porque la opinión pública no la va a respaldar, ¿no? O sea, es como un médico, ¿no? La gente va a decir, ese médico que ha acertado, ese médico que no es acertado. Simplemente el resultado de su trabajo dará una evaluación al público. Yo creo que sería lo peor para una encuestadora hacer trampa. Ahora, cada quien tendrá que rendir cuentas por su trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo público, está sujeto a la opinión pública. Todo trabajo público está sujeto a la crítica. Claro, es una empresa privada, pero está participando en un aspecto, digamos, crucial, y entonces no puede decir, no, yo soy privada, a mí nadie me supervisa, no. Pero, a ver, Lucho, claro, tú dices, si hace trampa y pone resultados, va a perder prestigio, pero hay otro ángulo también, es decir, acá estoy haciendo de abogado del diablo, ¿sí? No es que necesariamente comparta todos los puntos de vista, pero si vamos a coincidir en todo, se vuelve aburrida la conversa. Claro. Pero al mismo tiempo tú puedes direccionar o influir en la opinión pública, o sea, inducir el voto. Y en el Perú mucha gente decide, vota ganador, hay un porcentaje, tú lo sabes mejor que yo, hay un porcentaje muy grueso que decide el último día en la cola. Entonces, claro, si tú induces al voto, tú dices corbata amarilla, corbata amarilla, corbata amarilla, ¿me entiendes? Pero hay un porcentaje muy alto de indecisos que pueden querer sumarse al ganador, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, y eso estoy hace años esperando poder conversar contigo y hacerte esa pregunta. Has mencionado un tema que para mí es muy interesante, que es el de los indecisos. Pregunto, si una encuestadora quiere hacer trampa e inducir al voto y luego no ser agarrada en la trampa y reflejar los resultados reales de la elección, pregunto, ¿no puede estar todo el tiempo haciendo trampa manteniendo un bolsón de indecisos en sus encuestas lo suficientemente grande como para luego justificar otro resultado? Y yo tengo muy claras las elecciones municipales en las que participó Lourdes Flores. Y recuerdo que escribí una columna al respecto. Porque en esa ocasión, yo la vi, por lo menos a mí me pareció que estaba muy claro el truco ahí, porque efectivamente había un bolsón muy grande de indecisos, pero luego ese bolsón de indecisos, yo dije, bueno, en el Perú ha ocurrido una cosa increíble, maravillosa, porque había un bolsón de indecisos de un porcentaje tal que se fue a dormir una noche antes de la elección pensando en votar por el candidato A, y de repente en medio de la noche hubo una epifanía colectiva, ¿me entiendes? Y todos esos indecisos decidieron votar por el mismo candidato B. O sea, me pareció un milagro, una cosa única en los anales de la historia de las encuestas y de la política latinoamericana. Y entonces, está bien que haya indecisos, pero a lo mejor el indeciso, un bolsón de indecisos vota por el A, otro vota por el... Pero que todos los indecisos voten en bloque, y entonces sale la encuestadora en cuestión que estuvo empujando y dice, bueno, no es que nos equivocamos, los indecisos decidieron por el otro candidato, o sea... A ver, vamos a ver. Yo no creo que todos los indecisos cambiaron de A para B, vamos por partes. Un porcentaje muy grueso. El total de indecisos que había, una parte no fue a votar. Hay ausentismo en todo proceso electoral y no es tan bajo, a pesar que hay una multa de por medio. Hay gente que no fue a votar, luego hay gente que votó viciado, que anuló su voto, y gente que votó en blanco. Esos tres segmentos habría que ver qué porcentaje sumaban, ¿no? Entonces, no creo que sea el 100%. Pero puede jugar, eso es el voto indeciso, puede, si quieres actuar de mala fe, el voto indeciso te puede servir como para... Y hago un añadido, en el famoso potoaudio de Lourdes, ¿no es cierto? El potoaudio. Todos recuerdan la frase famosa de Lourdes que da origen al nombre del audio, métanse la alcaldía al pot. Pero para mí lo más significativo... La municipalidad. Sí. Lo más significativo de ese audio para mí es que el interlocutor de Lourdes le dice a Lourdes, pero Lourdes, no te preocupes, puedo hablar con fulanito de tal, y nombra al director hasta ahora de una firma encuestadora para que mueva un poco las cifras. Dice eso textualmente. Y Lourdes, por supuesto,
no dijo, no, qué horror, eso no es ético, no dijo nada y siguieron conversando, para que mueva un poco las cifras. Entonces te pregunto, si quieres inducir el voto, si tienes una agenda política determinada, ¿puedes mover un poco las cifras? Es que puedes hacer todo. O sea, yo puedo ser el médico neurocirujano mejor del mundo, hago una cirugía y ¡pum!, corto un vaso sanguíneo y te causo la muerte si quiero. O sea, y nadie se va a enterar. Nadie. ¿Quién se va a enterar? O sea, Sí, puedo claro. hacer todo profesional puede hacer todo. Tú puedes hacer todo como periodista. Bueno, los médicos son los únicos que le pueden echar tierra a sus errores, Ya, pero literalmente. pero todo el mundo, mira, Uri, Sí. tú puedes hacer lo que quieras como periodista. Puedes, no te digo que lo vayas a hacer. Todos podemos hacer lo que quisiéramos. No. Todos tenemos al demonio ahí delante tentándonos, ¿de acuerdo? En cualquier especialidad, el zapatero igual, si quiere pone un cartón en vez de cuero, en fin, todos podemos. El cura puede dar una absolución y bajar la cantidad de Ave María si quiere, y mereces 10 y te da 2, porque es tu pata. No sé, todos podemos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Yo creo que tiene que haber, claro, bajo esa premisa que todos podemos hacer todas las cosas indebidas del mundo, lo que tiene que haber ya en cuestiones públicas ciertas regulaciones básicas. Mira, el sistema del Jurado Nacional de Elecciones es muy bueno. Contribuí a ese sistema porque el año 2005 yo dije públicamente que el jurado debía auditar a las encuestas. Ya existía un primer reglamento que era muy tibio. Me llamó el presidente del jurado a ver qué pasaba, que un encuestador, era director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, proponga eso. Y usé la palabra no controlar, ni supervisar, ni revisar, sino auditar, un poco más fuerte, ¿no? Claro, algunos colegas míos se molestaron conmigo por decir eso, pero para mí era muy importante porque necesitábamos crear un mecanismo de confianza, ¿no? Y ese reglamento de control de supervisión de encuestas electorales todavía era muy débil y a raíz de eso se hizo uno nuevo y ha habido sucesivos nuevos reglamentos. Hoy día el control es bastante estricto, hay que entregar mucha información y ahora está entrando a una etapa donde la información, y felicito a la Gerencia de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones por la actividad que están haciendo en estos meses, para que la información del control ya no tengas que llevarla en un disquete ni en papeles al Jurado de Elecciones que te corresponda, ¿no? Sino que la puedes ingresar por internet con un sistema informático mucho más avanzado. Entonces, eso es un buen mecanismo de control. Ahora, yo creo que los cuestionamientos a las encuestadoras deberían ser compartidos con los medios, porque las encuestadoras tienen clientes que son los medios. Y los a medios, veces son los medios los que formulan las preguntas. Pero la encuestadora debería decir, oye, yo no puedo hacer correcto. esta pregunta va en contra de la Constitución. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Disculpa, el Perú está inscrito en un pacto que prohíbe la pena de muerte. En todo caso, la pregunta debería ser, ¿estaría usted de acuerdo con que el Perú salga de la CIDH o que el Perú presente una enmienda a la CIDH para que en el Perú sea posible, digamos, también la manera como hace la pregunta induce, ¿no es cierto? Hay dos cosas, ¿no? Uno, la responsabilidad compartida con los medios, porque finalmente los medios publican esa información. Si quisieran, no la publican. Entonces yo creo que ahí no es porque... Claro, publican o proponen incluso las preguntas. O manejan una agenda. Hay medios que tienen una agenda política. Que tienen, y la encuestadora se vuelve funcional a esa agenda al aceptar las preguntas de los medios, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, las cosas a veces son evidentes, a veces no. Por último, claro, de parte de la encuestadora tiene que haber un código de ética. Si no está escrito, tiene que haber cierta conducta ética básica, fundamental. Es cierto. Por ejemplo, no podemos preguntar si está de acuerdo con que vaquen al presidente de la República, porque esa es una pregunta que desestabiliza el sistema político. Y que se ha hecho, además. Se ha hecho muchas veces, ¿no? Y si el presidente tiene un 90% de gente en contra, eso le da argumentos a la oposición y se puede caer el Estado de Derecho y desestabilizarse la economía y el país irse abajo. Hay una gran responsabilidad haciendo encuestas, ¿no? Yo creo que es bueno, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también hay la piconería, pues No, también. Si no te gusta el resultado de esta encuesta, claro, agarras, dice que la encuestadora que se vendió, que el señor Benavente, que su empresa Voz Populi, que aquí, que allá, que me sorprende el señor Benavente, que sabe, estoy casi citando a una persona que no voy a mencionar su nombre, simplemente porque no le gustó la opinión. No, de acuerdo, que hay tuvo piconería. una persona, y ¿no? si ese mismo político estuviera en un lugar expectante en las encuestas, diría, qué maravilla, ¿no es cierto? Lo tomo con mucha humildad. Sí, esa es la frase, lo tomo con mucha humildad, es muy temprano para... Pero, por ejemplo, Andrade era un capo. Yo apreciaba mucho a Alberto Andrade. Cuando estaba en las encuestas, que decía, bueno, es la foto del momento, estamos trabajando para mejorar.
Claro, está Caballero, bien. buena respuesta. Bueno, ¿no? además, claro, es una foto del momento. Sí, sí, sí. Incluso el día que sale publicada, a lo mejor esa foto ya varió, Ya varió. y no nos enteramos. Pero bueno, entonces estamos de acuerdo que hay piconería, estamos de acuerdo que existe un riesgo potencial. Tú dirías que en este momento hay un buen control, digamos, de parte del jurado como para evitar que en este proceso electoral que viene, y ya salimos del tema de las encuestas y vamos a pasar un poco al análisis político, porque amigos, Lucho Benavente, aparte de ser el director de Voz Populi y de hacer sondeos muy acertados, es un magnífico, por lo mismo, por los insumos que maneja, es un magnífico analista político. Así que creo que toca corte, no todavía. Pero Uri, también estaríamos de acuerdo, si te parece, que tiene que haber una responsabilidad mayor de los medios que publican las encuestas, De acuerdo, ¿no? Porque de son acuerdo, los que contratan de las acuerdo. encuestas. Es decir, no hacer preguntas que pueden desestabilizar, Sí. no hacer preguntas que apelan a la región límbica del cerebro del ciudadano. De acuerdo, un poco más de responsabilidad. Y de repente ir un poquito más allá, que medios y encuestadoras conjuntamente propongan al país un código de ética de opinión pública, de me estudios de parece opinión eso pública, una sugerencia muy valiosa. con temas muy claros, muy específicos, que van más allá de lo que es publicar la ficha técnica, ¿no? Para dar una mayor transparencia, para estandarizar los formatos de presentación de encuestas, por ejemplo, porque a veces tienes resultados totales y no tienes segmentos. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que una encuesta hay que publicarla completa con todos los segmentos por nivel socioeconómico, por zona geográfica, por grupos de edad, etcétera, y otro tipo de normas de transparencia, de fórmulas éticas para las encuestas de opinión. Creo que sería algo saludable que tomen esa iniciativa y que se lo propongan al país. Y además dentro de la autorregulación, dentro del concepto de autorregulación, o tal vez trasladar ese concepto de autorregulación que existe para los medios de comunicación al tema de estudios de opinión pública por la responsabilidad que tienen en la formación de la opinión pública, particularmente en épocas electorales. Sí. Y bueno, en una época hubo un problema con los... yo en esa época estaba director de un medio impreso, un diario, y varios directores de medios tuvimos problemas con el jurado por una regulación absurda que pedía que toda la ficha técnica apareciese en la edición en papel. Entonces era una cosa, incluso abrieron un proceso, al final... Bueno, primó el sentido común, que a veces da la impresión que es el menos común de los sentidos, pero entonces se llegó a un acuerdo y se publica hasta ahora, digamos, un resumen en la edición en papel, y ahora con los formatos digitales sería bueno publicar todo, me refiero completamente todo, en la edición web de cada medio, ¿no? Para que cualquier ciudadano pudiera entrar y pudiera revisar para que haya transparencia total, sí. Y eso acompañado de un código de ética, yo creo que es una muy buena iniciativa tuya. Y de acuerdo a las regulaciones actuales que van mejorando día a día y los procedimientos tecnológicos también del jurado de elecciones, las encuestadoras cuando publican una encuesta electoral ponen en su página web muchísima información, incluida la base de datos. O sea, realmente la información que hay es espectacular. No conozco experiencias equivalentes en otras partes del mundo, sí. Perfecto. Entonces, podemos dormir tranquilos, no va a haber epifanías colectivas en las elecciones del 2020, dices tú. Esperemos que no, pero también hay otra cosa, Uri, que es muy importante. El clima de opinión es muy cambiante. O sea, la política peruana es muy desestructurada. Todo es improvisado, el Perú es así, el Perú es informal, el Perú es de última hora, etcétera, ¿no? Entonces, es imposible... ¿Qué porcentaje decide el último? Ya, yo te puedo decir, en base a muchos estudios, ni siquiera a media docena, una docena, sí, sino a muchos estudios pre- y post-electorales hechos cuando he sido director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima y en Voz Populi Consultoría durante 22 años y medio, te puedo decir que más o menos el 50% decide en el último mes. El 50% el último mes. ¿Ya? 25% en la última semana. Correcto. Y 12 a 14% el mismo día. En la cola. En la cola. Es verdad que en la cola, ¿ya? Pero mira, 12 a 14%. Ahora, tú mencionabas aquel episodio en el cual Flores pierde con Villarán. Pierde por décimas. Flores perdió 2 veces, 2001 y 2005, perdón, 2001 y 2005, sí, o 2006, por décimas con Alan García. Y varias otras elecciones se deciden por décimas. ¿Ya? Hubo una famosa complementaria, el año 99 en Miraflores, Andrade versus Bedoya, en que ganó Bedoya por décimas. ¿Ya? Ahora,
Mira que hay triunfos que se dan por décimas, derrotas que se dan por décimas, y hay 12 a 14% que decide el mismo día. Eso le da una inestabilidad espectacular al proceso electoral. Y esos fenómenos pasan en todo el mundo. Entonces tampoco esperemos que las encuestas predigan algo con una realidad tan cambiante, tan inestable, ¿no? Y acá no tenemos un sistema de partidos. Entonces, si hubiera un sistema de partidos, tú dirías, caramba, está el partido, tiene sus votos, tiene sus militantes, el otro tanto, y ya más o menos un porcentaje tiene una tendencia partidaria y otro porcentaje se pone en juego y los indecisos hay que convencerlos. No, acá todo es inestable, todo cambia, porque incluso el militante de un partido se inscribió porque ganó en el proceso anterior porque quiere una chamba, no por otra cosa, y ese vota por otro que le ofrezca algo interesante. Una pregunta final sobre el tema de las encuestas para pasar a otros, Lucho. ¿Tú estás de acuerdo con la veda, con el silencio encuestal que hay en la semana previa a las elecciones? ¿Es usual en otros países? ¿En otros países se publica hasta el mismo día? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Porque algunos malpensados, sí, entre los que me incluyo, sí, algunos malpensados dicen que la única encuesta que puedes confiar realmente, 100%, 1000%, es la que se distribuye a los medios y a la gentita, y que no llega al grueso de los ciudadanos, o sea, unos pocos privilegiados periodistas y ciudadanos que tenemos acceso a esos periodistas y todo lo demás, accedemos a la encuesta confidencial que se publica 24 horas antes de la elección. Entonces dicen las malas lenguas que esa es la única encuesta en la que puedes confiar porque ahí se sinceran todos y además es la que usan al día siguiente para decir, mira, yo pronostiqué que salía con la corbata amarilla. Claro, y nadie dice, bueno, oye, pero durante todos los 6 meses anteriores hablaste de la corbata roja, viejo. Pero entonces, si se prohíbe, si se rompe la prohibición de encuestas, si se rompe la veda de encuestas, eso ya no va a pasar eso. Eso obligaría a ser sincero. No sé si a ser sincero o no ser sincero, pero en todo caso es que esa encuesta que tú mencionas, que está caleta, por decirlo así, se haga pública. No hay nada como las cosas transparentes y públicas. ¿Por qué esconder información? ¿Por qué estoy en contra y siempre he estado en contra de la prohibición de encuestas? Primero, que en un país tan pirata como el Perú, porque de verdad en el Perú ya hay que cambiar nuestro escudo nacional y poner una bandera pirata. Ese es el reino de la piratería. Bueno, tenemos un equipo de fútbol que pasó a primera división que tiene la efigie del pirata. Pero no me vas a decir que el Perú no es el reino de la piratería, Uri. Acá piratean todo. Acá este es un país pirata. Ropa, zapatos, prendas de vestir, software, videos, etcétera, ¿no? En el reino de la piratería, simplemente con esta prohibición, provocas, generas, induces a falsificación de encuestas. Aparecen un montón de encuestas falsificadas con el logotipo, ¿no? Cuando hay encuestas, me pasan encuestas, señor Benavente, ustedes han publicado esta encuesta, han hecho nada. Incluso hay distritos que siempre mandan a encuestas bambas, sí. Encuestas bambas, ¿no? Que sirve para inducir el voto, además, o sea, groseramente. Ya, pero si tú permites que se publique encuestas, rompes, ¿tú estás de acuerdo con rompes la falsificación de encuestas. Sí, eso es uno. Y dos, es lo que tú ya mencionabas, ¿no? Al permitir que haya publicación de encuestas, pones la pista pareja para todos, no para una pequeña cantidad de ciudadanos que tienen acceso a esa información y otros que no. Entonces rompes la equidad que debe tener el proceso electoral. Unos están informados de encuestas y otros no, así sean falsas o auténticas, ¿no? Entonces yo creo que hay dos razones poderosas y yo creo que una razón esencial de ética, que es el principio de transparencia. ¿Por qué ocultar información? No hay ningún sentido. Y otra cosa para corroborar eso, en las grandes democracias del mundo, en los países con mejores sistemas políticos de democracia de mejor calidad, no hay prohibición de encuestas. O sea, usualmente, hasta el último día. Sí, y el mismo día, si quieres. El mismo día, y los medios las pueden publicar también sin ninguna restricción. O sea, totalmente públicas. En la mayor parte, ¿no? En la mayor parte. Y son democracias, digamos, saludables, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Amigos, nos vamos a una brevísima pausa y en el segundo bloque, con Lucho Benavente, vamos a hablar de temas de caliente actualidad política y qué nos depara el futuro. Volvemos en un par de minutos. Gracias. Ni con Dios, ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego.
Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Amigos, regresamos en el segundo bloque de Ni con Dios, ni con el diablo. Lucho Benavente, director de Vox Populi, acucioso analista político. La primera media hora se nos ha ido volando hablando del tema de las encuestas. Ya, ahora pasamos a la actualidad política, Lucho. A ver, te planteo un escenario. Para no hablar ni llorar sobre la leche derramada, ¿no? Si fue constitucional o inconstitucional esta interpretación de la denegación fáctica y todo lo demás, en opinión de la mayoría de los constitucionalistas y analistas, no ha seguido el protocolo constitucional, pero en fin. Si el presidente debió cumplir su palabra y no la ha cumplido porque dijo nos vamos todos y al final solo se fue el Congreso y él se quedó, pero en fin. El tema es que ya hay una, digamos, de facto se ha legalizado, hay una nueva realidad política. La oposición, después de darse de cabezazos contra la pared y vivir en un mundo virtual constitucional donde ellos eran los puros y Vizcarra el malvado, ya se han dado cuenta que han tenido que aterrizar. Y yo creo que, valgan verdades, el presidente tiene razón cuando dice, oiga, desde el momento que Fuerza Popular anuncia que va a participar en la elección, está reconociendo ya, digamos, por lo menos la oposición no está cometiendo el error que cometió en la primera elección en Venezuela que le permitió mantenerse en el poder a Hugo Chávez, ¿no es cierto? Que el purismo, no, si participamos estamos convalidando y al final el resultado, digamos que al comienzo como que era un dilema, ¿no? Participar, no participar, en fin, han decidido todos participar, o casi todos. Ahora, lo que muchos dicen, Enrique Gersi, por ejemplo, que va a estar aquí la próxima semana, pero en declaraciones que ha dado a Perú 21, ¿no? Siempre doy el crédito al medio, aunque no sea... dijo, la batalla crucial es en 2020. Si no se da la batalla en 2020 no va a haber 2021. ¿Por qué? Porque si la izquierda envía buenos cuadros, o ni siquiera buenos cuadros, pero envía suficiente cantidad de cuadros como para tener mayoría, no necesariamente yendo juntos, pero van por separado y luego hacen una alianza post-electoral, entonces pueden cambiar todo lo que se les dé la gana de la Constitución, régimen económico, reelección indefinida de presidente y de congresistas, si es que siguen con Vizcarra y no le dan una patada. Otros dicen, no, Vizcarra es un Kerensky y una vez que está en el poder lo van a tener, digamos, agarrado con el tema chinchero y lo van a... Bueno, pero el tema es, si el centro y la derecha no se pone las pilas y no envía buenos cuadros y la izquierda tiene mayoría en 2 legislaturas ordinarias, tiene tiempo suficiente para cambiarlo todo y ya no va a haber 2021. Ese es un escenario posible. ¿Tú temes que pueda darse ese escenario? ¿Coincides con Enrique Gersi y con otros? ¿O te parece un escenario demasiado apocalíptico? Es un escenario probable, ¿no? Yo creo que el objetivo de este sector radical de izquierda, porque no es toda la izquierda la que tiene ese propósito, pero sí hay un sector radical que está muy empoderado hoy día en el Perú, y dicho sea de paso, empoderado principalmente gracias a la acción de una derecha corrupta que ha hecho de las suyas y que ha alimentado esa fuerza de izquierda radical, lamentablemente. Y si soy totalmente franco, te lo digo como derechista, no como derechista moderno, no como Ricardo, derechista... nuestro amigo Ricardo Vázquez Junce lo definió además como la derecha roñosa, porque es una derecha que no vela por la economía de mercado, no vela por financiar como en otros países centros de pensamiento think tank, claro, que difundan las bondades del pensamiento económico liberal y de la economía de mercado, no. Y cada 5 años se asoma al abismo, se asusta, le da vértigos, cree que tirando un poco de dinero, claro, soluciona, y después los siguientes 5 años no hace nada, pero esta vez las cosas se le han puesto peludas, ¿no es cierto? Pero hablo de la derecha corrupta, ¿no? Sí. Más allá del temperamento, claro.
porque tampoco ha sido una derecha corrupta, ilustrada, que arme una plataforma intelectual, un sustento de ese tipo, ¿no? Simplemente es una derecha que le ha importado su bolsillo y punto, y sus redes de corrupción, y sus organizaciones criminales. Bueno, también hay una izquierda corrupta, ojo. Sí, claro que sí, ¿no? Pero la mayor corrupción está en la derecha. Ojo, te lo digo con todo cariño, como derechista que soy, para ser más claro, ¿no? Porque sí, yo considero que defiendo y importa para el país una economía de mercado, tiene que estar basada en un sistema político de transparencia, por lo menos con cierta transparencia, ¿no? En el Perú se ha hecho 30 años de economía de mercado con una negociación, con un contrato espantoso. Hagamos economía de mercado, pero a la vez hagamos de las nuestras con toda la corruptela. Y eso es algo que hay que aceptarlo, no, de acuerdo, hay que verlo y hay que romperlo, sí, y hay que 100%, enfrentarlo 100%. para generar un movimiento de derecha que haga economía de mercado sobre bases institucionales sólidas o un mejor poder judicial, en fin, ¿no? Pero bueno, ahora, hay un sector radical de izquierda que quiere eso, que no disimula su simpatía con Maduro, que aplaude a Maduro. Incluyo ahí el 2016, Verónica Mendoza fue muy generosa con Maduro. Y cuando se le preguntaba por Maduro, decía, bueno, sí es un presidente de un país que a diferencia del Perú, y comenzaba a hablar mal del Perú, y se le preguntaba por Maduro, evadía en todos los idiomas esto, ¿no? Bueno, ¿ellos qué quieren? Quieren una nueva constitución. Pero, para comenzar, es una izquierda radical que en otras épocas tenía otro método, que era el de la lucha armada. Eso funcionó en Cuba, funcionó en Nicaragua, etcétera, ¿no? Pero no funcionó en otros países y ya se dieron cuenta que es imposible derrotar a ejércitos, a marinas y a fuerzas aéreas poderosas, ¿no? Que no van a poder, pues, ¿no? En Perú estuvieron cerca, la verdad. Pero bueno, entonces han cambiado el método, meterse por los causas de la democracia y una vez que están adentro, cambiar la constitución y quedarse para siempre. Y Venezuela es un ejemplo. Un mal ejemplo de eso, ¿no? Ellos quieren eso. Es más, ni siquiera tienen que pedir una asamblea constituyente, porque dentro del Congreso regular pueden hacer cambios constitucionales. En dos legislaturas ordinarias, ¿no? Pueden hacerlo. Sí. Y ellos quieren básicamente dos cosas, creo. Uno es el cambio del régimen económico, una economía estatista, punto. Y dos, una vez que ya toman el poder, antes no, quieren la reelección indefinida. Entonces, con esas dos cosas ni siquiera tienen que hacer un cambio de constitución, en el sentido literal de una nueva constitución que se someta a referendo, simplemente hacen enmiendas constitucionales. Ahora, que ese grupo tenga mucho poder en el 2020 es probable. No creo que tanto como para cambiar todo, ¿no? Por dos razones. Una de ellas es que, de todas maneras, esa fuerza política de extrema izquierda, radical, que está empoderada, repito, por la corrupción de la derecha, que le ha puesto el campo fértil a su prédica, tiene de contraparte a un Perú de emprendedores, un Perú de gente pobre que emigró y luego se hizo de un capital, se hizo de una propiedad. COFOPRI les dio el título de propiedad, se hizo de un medio de producción, una carreta, un mototaxi, un taxi, un taller. Se hizo de un mercado. Te vas a cualquier esquina y vendes lo que sea y sobrevives. Entonces, tienen propiedad, tienen mercado, tienen medio de producción, son capitalistas populares, ¿no? Ellos tienen que darse cuenta que necesitan una expresión política que proteja sus intereses. Y esa izquierda radical no se los va a proteger. Yo creo que esa ha sido la principal contención. Pero esa izquierda radical, 100% de acuerdo contigo, el Perú es un país de emprendedores, de capitalistas natos, de defensores de la economía de mercado, aunque nunca hayan oído hablar de Milton Friedman o de la Escuela Austriaca de Economía, 100% de acuerdo. Pero la izquierda no va a decir, oye, yo voy a hacer, o sea, se va a disfrazar, es una izquierda lobo disfrazada de cordero. Correcto. Y efectivamente tienes toda la razón. Es decir, es el viejo debate, ¿no? Es el viejo debate entre Lenin y Gramsci. Gramsci le decía a Lenin, no, la teoría del asalto leninista al poder por fuera no funciona, tienes que capturar el mundo a las ideas. Gramsci lo decía ya en los años 20, 30 del siglo pasado. Y aquí la izquierda caviar lo ha aplicado, efectivamente, el método vanguardista no funcionó en Argentina, o sea, montoneros y trotskistas del ERP no pudieron tomar el poder, no le funcionó a los tupamaros en Uruguay, ¿no es cierto? No funcionó en el Perú, con Heró, ahora hay una película de Heró,
No le funcionó al Che Guevara en Bolivia. El Che hizo una malísima lectura de cuál era la situación. Los campesinos, acababa de haber una reforma agraria, o sea, los campesinos estaban felices, o sea, él estaba con un chip totalmente... Y entonces, claro, los nuevos teóricos marxistas se dieron cuenta, entonces capturas el mundo de las ideas, la agenda políticamente correcta, arrinconas, y tienes el patrimonio de la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos y todo. De paso, a los militares que derrotaron a nuestros compañeros de ruta, que nos da vergüenza decir que eran compañeros de ruta, porque nosotros nos quedamos en el café y ellos se fueron al monte, porque al final del día es eso, hay una envidia no del pene sino del fusil, de cierta izquierda, digamos, y entonces... pero que se han vengado con toda la persecución bajo el ropaje de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque hay derechos humanos y hay derecho humanismo, así como hay cuidado del medio ambiente, hay medioambientalismo, que es el ropaje para combatir la economía de mercado, ¿no? Que al escucharte con tanta ilustración, conocimiento, porque usualmente tus mismos colegas periodistas o los opinantes estamos más en la superficie y todo conduce a esa superficie. Me encanta mucho escuchar cosas tan profundas, tan de fondo. Ahora, pero en todo ese contexto yo insisto, ¿no? Todo ese terreno ha sido abonado, y insistiré, por esa derecha corrupta, ¿no? Estoy 100% de acuerdo contigo. Mira, yo el abono, el agua y el oxígeno. Y ahora está radical. Yo comento, no es la primera vez que lo voy a decir al aire en este programa, pero yo creo que la trama Odebrecht, la corrupción de Lavajato, ha hecho sin derramar una gota de sangre lo que Sendero Luminoso quería hacer. Sendero Luminoso quería arrasar con todo el establishment peruano. Bueno. Y Odebrecht lo ha logrado sin derramar una gota de sangre, pero es lo mismo, no ha dejado títere con cabeza. Efectivamente, yo me pongo en los zapatos del joven que va a votar por primera vez. Y efectivamente dice, este establishment está podrido. Y entonces, efectivamente, esa corrupción le está abonando el terreno de la izquierda, de los cantos de sirena, de venderle paraísos que están a la vuelta de la esquina, que después se convierten en infiernos. Pero efectivamente, pero entonces, ahora demos un paso adelante. A ver, la derecha sana que queda en este país, que tiene vergüenza de decir que es de derecha, ¿no? Yo menciono casi todos los días en este programa el impacto que me causó cuando Dionisio Romero, capitán de industria, capitalista por antonomasia, en la única entrevista que da antes de cederle la posta a su hijo, dice: yo soy de centroizquierda. Claro, yo me jalaba los cabellos, no puede ser. ¿Tú qué dijiste? Que tú eres Marx. Bueno, Marx de la tendencia Groucho. Claro, o sea, yo soy marxista de la tendencia Groucho, no Carlos. Geniales. Genial, los hermanos. Es preferible llorar sobre un Mercedes que sobre un Volkswagen, ¿no? Tiene 2 o 3 frases que son todo un tratado de política o sociología, pero en fin. Entonces, si los capitanes de empresa emblemáticos tienen vergüenza porque la izquierda ha logrado vender ese relato de que nosotros somos los que administramos el sufrimiento y nosotros somos los buenos y ustedes son los ventrudos vampiros que le chupan la sangre al proletariado. Si la propia derecha cree eso, entonces estamos fritos y nos quedan 4 meses. Tú ves, sin dar nombres, algún movimiento o alguna persona capaz de encarnar, estos ideales de decir no. ¿Sabes qué? No necesitamos menos mercado, necesitamos más mercado. Porque, por ejemplo, Ramiro Prale, que estuvo acá hace unos días, yo le pregunto y me dice: mira, en realidad en el Perú tenemos 90-10, o sea, 90% de capitalismo de amigotes, yo decía 80-20, y 10% de economía de mercado digna de tal nombre, porque trata de importar tú tu propia medicina por Amazon, no. Los laboratorios te ponen barreras de acceso. Trata de abrir un banco, no. Tienes un argot. Entonces, tienes barreras de acceso y tienes capitalismo de amigotes. Entonces, pero si aún con un 10% o 20% o 30%, una isla de economía de mercado, millones han salido de la pobreza en 20 años, millones, ¿qué no sería con 60, 70, 80% de mercado? Entonces, no es que menos mercado, necesitas más mercado, pero no hay nadie que salga a decir eso, no hay nadie que salga a decir, ¿sabes qué? Los rojos vienen por tu bolsillo, por tu billetera y por tu alma, ¿no es cierto? Como en Brasil, la ministra esa que dijo, me parece muy bien, porque es todo un tratado de... A partir de hoy, los niños de azul y las niñas de rosa, ¿no? Porque aparte del tema, cuando digo vienen por tu alma, aparte del tema del cambio económico de la Constitución y las mineras y todo el ataque a la inversión extranjera socapa de preservar el medio ambiente, está todo este tema de la ideología de género y todo, que no sé si nos va a dar el tiempo para hablar,
que además es propio, o sea, estamos debatiendo problemas del primer mundo cuando aquí no tenemos solucionados los temas básicos, lo que ¿no? estás Entonces, diciendo, Uri, es que no tenemos pero una te derecha pregunto, competitiva, no tenemos una Por un derecha, lado, a ver, no tenemos una derecha gramsciana. ¿por qué se le regaló a la izquierda los derechos humanos? ¿Cuál es el problema de compatibilidad entre ser derechista, defender el mercado y defender los derechos humanos? Ninguno. Pero ahí te das cuenta de la torpeza. Al contrario, de la los derecha. izquierdistas son los principales violadores. O sea, la gran marcha de Mao, ¿cuántos millones murieron? Claro. Stalin, ¿a cuántos millones asesinó? El Che Guevara ha salido... Bueno, las movidas de Evo para entrar al poder previas con Sánchez de Lozada fueron como 100 muertos, ojo, y eso está en el haber de Evo Morales. Y luego tenemos que ha salido, que le han condonado, que ahora salió con Verónica Mendoza Cerrón. Sale está con el polo del Che Guevara. El Che Guevara asesinó a un montón de gente. Eso. Pero, a ver, ¿por qué la derecha regala la agenda de derechos humanos a la izquierda? Estamos hablando muy claro, por su torpeza, hablemos más claro, por favor, ¿no? Uri, si me permites. Sí, claro, dale. ¿Por qué se regala el tema medio ambiente a la izquierda? Un tema tan importante, por torpeza. Pero además de la torpeza también hay cosas turbias detrás, obviamente, ¿no? Hay gente metida en negocios, sabe Dios, hay gente metida en crímenes contra la humanidad por ahí, etcétera. No, a ellos hay que ponerlos ante la justicia para defender el sistema de mercado basado en un sistema de igualdad ante la ley, para que el liberalismo no sea tan, casi digo una palabra fuerte porque tan fresco, tan sinvergüenza, ¿no? Tan fresco, porque claro, igualdad económica, derechos económicos igualitarios y la igualdad de los seres humanos, y ese lo desprecio porque es mestizo, y no tiene igualdad ante la ley porque no puede tener acceso a la justicia, porque la justicia se compra. Entonces, todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Rebelión en la granja. Lo hemos visto en un caso emblemático de una persona que, es decir, cuando la señora que estaba manejando la combi da la vuelta en U y choca y no mató a nadie, pero era una señora mestiza. Entonces la fiscalía tuiteaba cada 3 minutos, pidieron no sé cuántos meses de prisión preventiva, y luego digamos cuando una blanquita mata a 2 personas, ahí hay otro rasero. Entonces, ya que estamos hablando con tanta franqueza, a eso le podemos llamar el liberalismo conchudo. Sí, estamos en un programa para adultos. Libertad económica total, y el resto que se vayan a la porra. Así es. Entonces, eso no es liberalismo. Y te hablan de manifiesto de Washington, se rajan las vestiduras, y el liberalismo lo han convertido en algo por encima, en algo religioso prácticamente. Bueno, la izquierda y ese tipo de izquierda, y ese tipo de derecha y la izquierda, claro, totémica, ¿no? Totémica. Claro. Entonces, se regala la agenda de los temas. Se regaló la agenda. Absurdamente, porque nadie tuvo la capacidad y porque había intereses ilícitos. Ahora, hay movimientos como Con mis hijos no te metas, que a lo mejor podrían ser el germen de un movimiento político, no sé. Pero la pregunta original nos hemos bifurcado bastante, pero vale la pena. Claro. ¿Tú vislumbras en el horizonte a alguien que pueda transmitir este mensaje que yo he caricaturizado, los rojos vienen por tu billetera y por tu alma, alguien que lo pueda traducir al español sencillo y predique entre la gente y no tenga vergüenza de decir, ¿sabes qué? Yo soy de derecha, porque la derecha y el capitalismo y la economía de mercado es el que ha permitido en los últimos 100 años a la humanidad prosperar. Y la izquierda y el comunismo, lo único que han creado, la izquierda mata tanto a los pobres que los crea por millones y encima los mata. Claro, Lavallato, que ha arrasado con todo, entonces ha cortado muchas cabezas políticas en el Perú de gente que ya no va a tener mucho futuro, definitivamente, ¿no? Eso da paso a un vacío de liderazgo. Más del 90% probablemente del voto presidencial del año 2016, hace 3 años y medio, hoy día está a la deriva. A ver quién lo agarra, quién lo chapa, ¿de acuerdo? Entonces, hay un vacío de liderazgo muy fuerte en este momento, demasiado grande. Y además, son muchos los roles de liderazgo que se demandan hoy, en la derecha y en la izquierda, en los estatistas, en los que quieren una Venezuela para el Perú, los que quieren un mercado transparente, limpio, los que quieren un mercado con corrupción. Todos los sectores están a disposición de nuevos líderes, ¿de acuerdo? No sé quiénes puedan surgir, va a cumplir un rol muy importante este proceso. Creo que van a tener mayor protagonismo algunas figuras que pueden estar ahí con poco peso o que pueden aparecer, ¿no? De hecho, que es una demanda de liderazgo demasiado grande para un periodo tan corto, ¿de acuerdo? Sí. Creo sí que
es bien importante para los partidos hoy día tener una buena bancada. Claro Tanto que por sí. cuestiones de blindaje, por un lado, como también para estar de cara al 2021 con mayor fuerza política. Y ese hecho va a hacer que los principales líderes de los partidos postulen a conducir sus listas parlamentarias para arrastrar votos, cual locomotora que jala y arrastra, por un lado, y también por otro lado para manejar una agenda parlamentaria, pero que sea una agenda también de plataforma electoral para el 2021, ¿no? Ahora, ahí tenemos lo que tenemos, porque esos líderes son los mismos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, yo creo que los partidos tienen que aprender. Del año 2000, 99, 2000, al 2019, 2020, no aprendimos nada. Pasaron 20 años y la corrupción sigue un desastre, el país sigue un desastre. Eso no. Entonces, ¿qué capacidad tuvimos de aprender? Y ahí los grandes responsables son los partidos políticos, definitivamente. Eso de echarle la culpa al ciudadano es una falacia horrorosa. No sabemos elegir. Pero ¿cómo le pides a un ciudadano que no tiene educación, que no tiene cultura política, que el Estado lo dejó abandonado porque los líderes de ese Estado se dedicaron a la corrupción, que sepa elegir encima, si no tiene cómo elegir? Y no tiene educación, no tiene cultura política. Elige entre lo que hay. Entonces la responsabilidad está en los partidos que ponen a estos impresentables a los cuales hay que elegir porque no te queda otra. Eliges entre lo que hay. Yo creo que la actual situación, después de 20 años, después de esta crisis, después de estos riesgos que estamos viviendo, tiene que obligar a los partidos a poner gente de mejor calidad, académica, ética, profesional, moral, con experiencia, con liderazgo, con cariño, con valores, ¿no? Ya va a depender de los partidos. Si quieren poner a lo mismo, es que siguen demostrando que no aprenden, ¿no? Claro. Creo que dentro de todo puede ser una oportunidad. Ahora, ¿quién aprovecha mejor esa oportunidad? Mira, si hay un líder espectacular o algunos líderes Claro, la espectaculares. naturaleza de la política aborrece en el vacío, si es que surge alguien, pero no lo vemos todavía, ¿no? No. Quería preguntarte antes de pasar a la parte final y hablar un poco del vecindario, ¿no? Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina. Quería preguntarte, tú que sondeas literalmente a la gente, al ciudadano, ¿qué es lo que quiere? O sea, en este momento, el ciudadano promedio, ¿qué es lo que quiere? Me imagino seguridad ciudadana, ¿no es cierto? O sea, hay una ola criminal impresionante y mayores oportunidades de trabajo. O sea, ¿cuáles son las aterrizado, ¿no? Porque hemos estado hablando del marco conceptual, pero aterrizado ese marco conceptual, un candidato tendría que enfocarse en qué áreas, no para prometer, sino para saber cuál es el reclamo ciudadano, o sea, qué es lo que la gente quisiera que primero arregle un candidato. Yo creo que la demanda natural cae por su propio peso, ¿no? O sea, la agenda es anticorrupción y seguridad ciudadana, son los dos grandes temas, ¿no? Transparencia en el manejo de la sí, gestión pública y seguridad ciudadana. Más que empleo, porque al final de cuentas la informalidad y el ser emprendedores cubre ese vacío para un 70% de familias peruanas, ¿no? El empleo formal solamente sea para el 30%, entonces, pero sin embargo, la gente no va a estar atenta a esa agenda, porque en esa agenda, ¿a qué te lleva? A que los candidatos prometan pena de muerte, cortarle las uñas, los brazos, las manos, medidas duras, y cada quien ofrece más. O si fuera empleo, dirían 1 millón de empleos, 2 millones, abrir una subasta ahí. Yo creo que la gente no quiere eso porque no le cree a los políticos, además, ¿no? Me parece que la demanda es de creer, ¿no? Es como, a ver, la chica pues que los novios la engañaron siempre, ¿no? Entonces llega un momento en que ya no quiere saber nada con ellos, ¿no? Es igualito lo que está pasando el ciudadano con los políticos, ¿no? Porque de alguna manera es un enlace entre ellos, es un matrimonio, es una relación que se establece, hay un cortejo, entonces la comparación es muy válida, ¿no? Lo que quiere esa chica, o ese caballero, si es que fue la figura recíproca, funciona, ¿no? En ambos sentidos, ¿no? Para que haya igualdad de género. Además, para ser políticamente correcto, si no te van a acusar de machista y ahora te hacen pura en las redes. Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere la persona? Creer. O sea, que vean a alguien que te mira a los ojos y que le creas. Y que eso le creas. Eso ya. es. Pero ahí hay una clave. ¿Cuál es? A los candidatos. Que te crean, punto. Que te crean. Ya, más allá de las promesas. Ya, para terminar, Lucho, y enlazando con lo que acabas de decir, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que está ocurriendo en Chile, lo que puede ocurrir en Argentina, donde vuelve el peronismo kirchnerista, el kirchnerismo, lo que está ocurriendo en Bolivia, México, Bolivia. pero México, digamos, México es un estado
a merced del narcotráfico, ¿no? Es alucinante lo que pasó ahí, parecía de una película. Días, ¿no? Claro, pero todo ocurrió. Pero digamos, la parte política, hay quienes hacen una lectura, todo esto es lo ven así, ¿no? Digamos, y yo creo que la mitad, en el gris y no en el... Hay quienes dicen, no, esto es un complot siniestro del chavismo que está expandiendo sus tentáculos por toda la región. Y pone el discurso de Maduro, que es un poco post facto, en el cual se está ganando jamones, Ave Marías, ¿cómo dice? Con Ave Marías ajenas se está ganando méritos, ¿no? La otra lectura es la lectura de la izquierda. Esto demuestra el despertar de los pueblos ante la derecha corrupta y saqueadora de los recursos, ¿no? O sea, tenemos estos dos escenarios. La verdad tiene que estar en el medio de eso, o sea, un poco de aquí, un poco de allá. Correcto. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que está pasando? Mira, a todos los casos que has señalado de Chile, Bolivia, los riesgos que hay en Argentina, Ecuador, México y cualquier otro país que mañana, pasado mañana, si no hoy mismo salta algo parecido, yo agregaría Ciudad Gótica. Ciudad ¿Has visto en la película? Sí, claro. Es un enfrentamiento de ricos y pobres increíble, paralelamente al tema psiquiátrico que hay en juego. No estoy de acuerdo. Mira, me parece un mensaje atroz, te diré, justifica, o sea, en mi opinión, lo veo, hombre blanco, solitario, maltratado por la sociedad, justifica que agarres un arma y mates. O sea, es casi, en mi opinión, una apología de los asesinos seriales en Estados Unidos que tienen ese perfil, y estoy totalmente en desacuerdo con eso. O sea, si la vida te trató mal, es culpa de tus decisiones y no de la sociedad. Pero ya, cierro el paréntesis. La película es interesante, ¿no? La película está muy bien, la actuación es muy buena. El psiquiátrico, que no lo tocaría. La actuación es magistral. Pero paralelamente, un tema que la conexión me parece un poco forzada, ¿no? Porque Ciudad Gótica hierve en un enfrentamiento de ricos y pobres. Sí. Hay una conexión, pero muy forzada, ¿no? Sí. Pero voy a esa parte de Ciudad Gótica, no a la urbe de este guasón, sino más bien a este enfrentamiento de ricos y pobres, ¿no? Que es lo mismo que está pasando, ¿no? Y justo coincide el estreno de la película. Sí, la desafortunada frase de la esposa de la primera dama de Chile diciendo, tenemos que ceder un poco a nuestros privilegios. Claro. Salió ese audio. Y esas imágenes finales en la película en Joker, donde se ve la ciudad en llamas, en fin, que es muy parecida a las imágenes parecido a lo que está hemos pasando en visto Santiago, y en Quito, etcétera, ¿no? Entonces, es muy parecido. Está pasando pero entonces son los rojos que están esto. Es el tema que la gente ya le llegó hasta la coronilla, esa clase política corrupta que hace mercantilismo en lugar de ser economía de mercado. O sea, es una combinación de ambas cosas. Creo que en todos los casos ha habido una manera particular de ruptura del equilibrio, me parece. No obedece a lo mismo. Mira, por ejemplo, voy a hacer un paralelo rápido porque sé que el tiempo es corto ya. Yo siempre digo, ha aumentado en el mundo la demanda de radicalismo por las crisis actuales. Pero la demanda de radicalismo que hace que Marine Le Pen tenga el doble de votos que su padre es por un tema de migrantes, de migraciones, es otro el motivo, ¿no? El motivador es otro. En el Perú el tema, la ruptura es por la corrupción, ¿no? Entonces la demanda de radicalismo tiene distintas fuentes, distintos motivadores, ¿de acuerdo? Entonces, igual, yo creo que los equilibrios se han roto por distintas causales, no todas son iguales, ¿no? Chile creo que creció mucho y su crecimiento también fue en autoestima. Entonces yo creo que no ha habido una correspondencia de esa autoestima con las diferencias sociales, ¿no? Porque si Chile hubiera sido un país con menos orgullo, tal vez la gente no hubiera sido consciente que quería más o que merecía más, porque internamente les vendieron mucho, entonces los niveles de expectativas subieron muy hasta arriba, ¿no? Y los chilenos se convirtieron un poco en los nuevos argentinos. Claro. Hasta los desplazaron para muchos, ¿no? Ya esa imagen del argentino arrogante, fanfarrón, que subestima todo, ya no. Ahora el argentino que se sentía parte de Europa hasta que la guerra de Malvinas lo devolvió a la realidad, ¿no? Y la crisis de hace 10, 15 años que estaban con las chompas rotas y las camisas ahora con también hueco, alguien ha dicho, un candidato argentino a propósito de Chile ha dicho, bueno, se nota que hay un cierto anarquismo profesional, ¿no? Porque está bien, subieron la tarifa del metro, hubo una frase arrogante de un funcionario, bueno, viajen más temprano para que no los agarre, o sea, mal manejo. El presidente Piñera se fue a cenar a un restaurante de los más exclusivos mientras ya estaba empezando la ciudad a arder en llamas. Y había dicho que era Hércules y se había comparado con Hércules. Pero también como que ya
de repente aparecen, o sea, demasiado bien organizada la cosa, ¿no? Pero entonces el motivador es ese, ¿no? Yo creo que hay un poco eso que he descrito, tal vez se podría interpretar de una manera más silvanada, más profunda, más sólida, ¿no? Pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? En el caso de Ecuador es diferente, ¿no? Ecuador es un país acostumbrado a la subvención, al estatismo. Al papá Estado, claro. Entonces, le quitaron el combustible y además en paralelo confirmaron un convenio con el fondo y se armó la gorda. Y el combustible genera aumento de precios de todo, ¿no? Entonces no supieron manejar eso. Entonces hay diferentes factores en los cuales podría haber, digamos, un aprovechamiento chavista del foro de Pau Pablo, pero al mismo tiempo hay ingredientes locales que hacen posible. Es decir, la materia prima está como para que alguien se acerque con un fósforo. Claro, exactamente. ¿No es cierto? Está ahí, el queroseno está. El factor desencadenante puede variar, pero lo que es constante son las ganas del enfrentamiento, son las ganas de responder, de que esa pólvora se encienda, ¿no? De prender ese fósforo. Eso está muy fuerte en América Latina y en el mundo, creo, ¿no? En Europa. Sí. Perfecto, Lucho. Ya empiezan a sonar los teléfonos. Nos hemos pasado de la hora por 1 minuto. Amigos, hemos estado con Lucho Benavente, director de Vox Populi, acucioso, analista político. Ha sido un placer tenerte, Lucho. Ojalá que más adelante podamos seguir conversando. Amigos, eso es todo por hoy en Ni con Dios. Gracias a ti, Lucho. Eso es todo en Ni con Dios ni con el Diablo por hoy. Nos vemos mañana, amigos. Gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.